Rafael ha publicado en estos últimos días 2 notas que, fíjense, se complementan. Una de ellas se titula Recapitulando sobre el fenómeno Milei, y la otra se titula Milei se rearma y la oposición le regala tiempo. En la primera nota me golpeó particularmente este concepto. Milei cabalga sobre una sociedad rota, ¿no? Y sobre esa sociedad rota es que ahora el régimen da o pretende dar, vamos a escucharlo a Rafael, un golpe de timón. Rafael, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Clara? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y bueno, reponiéndonos de lo de ayer, aunque contentos también, ¿no? Por haber llegado a esa instancia tan importante. Así Claro que sí. que un saludo. Todo me parece que ha sido todo ganancia, ¿no? Seguro, En el seguro. desempeño, sí, sí, en el desempeño de nuestra selección, desde todo punto de vista, ha sido ganancia. Eh, Coincido con varios compañeros y amigos, en el sentido de que para mí el mundial, se ganó frente a Inglaterra. Ya está. Así es, así es. Bueno, un gusto estar en tu programa. Gracias. No, gracias a vos, Rafael. Bueno, permitime una cita textual tuya, te voy a parafrasear. Milei emergió en una Argentina cansada, empobrecida, fragmentada y atravesada por una profunda crisis de confianza. Una sociedad que venía acumulando frustraciones materiales, decepciones políticas y malestar emocional, encontró en su figura una forma brutal pero eficaz de castigo. La casta fue el nombre simple, directo y emocionalmente poderoso que ordenó ese enojo disperso, decís vos, ¿no? Ahora, Efectivamente. claro, sobre esta base conceptual, digamos, nos acercamos más a estos días? Si nos podés compartir tu análisis, por favor. Eh, hola, hola, Sí, se ¿me estás cortó? escuchando? ¿Me escuchás? Hola. Ahora sí, te Bien, escucho. bien. No, decía Eh, tu Bien, análisis en base a este compendio conceptual, digamos, ¿no? A esta caracterización. correcto, correcto. Bueno, Milei aprovechó y exacerbó en un terreno que ya estaba abonado por una situación de cansancio, de hartazgo y de demandas insatisfechas y de casi diríamos una situación que si nos remontamos a la última etapa que la Argentina vivió, un momento de recuperación y de oxigenación en términos de poder tener la perspectiva de generar un empleo, de mejorar sus derechos, los salarios, nos remontamos prácticamente a más de 10 años, más de 10 años, porque el fenómeno, digamos, expansivo que vos recordarás, Clara, protagonizó el gobierno de Néstor y luego de Cristina, Sí, a partir del 2011 comenzó a tener una cierta desaceleración. Digamos, encontró un límite que no pudo, en lo económico me refiero, sí, no pudo por distintos factores. Es decir, estamos hablando de 15 años eh, sí, que, ac- que, que generaron una sensación de malestar social. Luego vino, como recordamos, el gobierno de Mauricio Macri, que reinstaló la política neoliberal que había provocado el desembarco al 2001, digamos, la crisis del 2001. Y luego un gobierno del Frente de Todos que no estuvo a la altura de las expectativas que se proyectaban sobre toda esa realidad. Alimentó como en una olla a presión ese estado de la sociedad que Milei
lo utilizó para, como decíamos, responsabilizar en general a toda la dirigencia y estigmatizarla, alimentar el odio para poder construir su propia proyección política y electoral. Es decir, cultivó de manera brutal el sentimiento de la antipolítica y le dio la peor salida posible, que es la acentuación de la idea de que la sociedad no puede reconocer en sus dirigentes a sus representantes. Es decir, ahondó la crisis de representación, Sí, la hizo mucho más profunda. Ahora sí, bien, eso fue en el marco de una promesa de superación que con el tiempo se fue perdiendo, porque las consecuencias de su política no hicieron otra cosa más que acentuar el malestar social, porque, bueno, como sabemos, cerraron desde que asumió Milei prácticamente hay 30.000 empresas menos, centenares de miles de puestos de trabajo que se perdieron, caída del poder adquisitivo, todo lo que conocemos, insuficiencia de los ingresos para llegar mínimamente a cubrir lo básico, y él mantuvo durante todo este tiempo ese estilo confrontativo y agresivo, que fue también desgastándolo porque esa fórmula no estaba acompañada por la promesa, el cumplimiento de la promesa claro, que él había hecho. Si a esto claro, le agregamos el fenómeno de la corrupción, en sí. cabeza de Adorni, se termina de construir un cóctel que a Milei lo complica y lo obliga a generar un golpe de timón, como yo intento marcar en la nota. Sí. Ahora, ese viraje vos lo describís como estrategia, ¿no es cierto? Con la designación de Diego Santilli al frente de la jefatura de gabinete, la designación del nuevo vocero, que es igual o peor que Adorni, Adrián Rabier, ¿no? Exacto. En una especie de intento de cambiar la estrategia político-comunicacional, Sí, se exacto. suma la interna con Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, la discusión entre Bullrich y Villarruel por redes, ¿no es cierto? Que desembocó finalmente en el no tratamiento de la ley de propiedad privada en el Senado, Ujú. etcétera, ¿no? Vos lo caracterizás como eliminar frentes de confrontación y ensayar un cambio de estilo. Ahora, Exacto. claro, pero esa suspensión transitoria ha sido muy transitoria del nivel, ¿no es cierto?, de ese estilo de confrontación. Estoy pensando, sin ir más lejos, hace 48 horas con la cuestión de la bandera reivindicando la soberanía de Malvinas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí. De todas maneras, dos cosas que me parecen para tener en cuenta, Clara. Primero, que creo que es un cambio táctico de su estrategia. Creo que Milei en algún momento, cuando se sienta, si es que se puede reconstruir de algún modo el tejido político que le dé una mayor sustentación, Milei nuevamente va a pasar a ser un personaje agresivo y confrontativo. Eh, por lo tanto, creo que es porque está en la naturaleza misma Claro, del personaje y del propio proyecto que exactamente que encarna. Ahora claro, bien, de todas maneras, transitoriamente, más allá de estos episodios que vos marcás, hay una línea con estas designaciones, con la apertura de una mesa de diálogo, de negociación con los gobernadores. Yo menciono en la nota el caso de Córdoba, donde hay un acuerdo, se le envían fondos, a cambio de eso aparece la información de que la Libertad Avanza no plantearía una competencia electoral en las elecciones provinciales. Es decir, hay ingredientes que permiten concluir que hay un intento por parte del gobierno de alguna manera de
de hacer una suerte de control de daño respecto de la situación en que estaba y está aún, y que por otro lado se manifiestan en las distintas encuestas de opinión que van marcando, que fueron marcando una caída importante tanto de la imagen, de la aprobación de gestión y del caudal electoral que lo acompañaría a Milei en su objetivo de reelegir. Entonces, Sí, ¿cuánto va a durar este proceso? Es difícil saberlo, sí, pero creo que, como intento plantear en la nota, también se lleva adelante en un contexto en que la oposición, en vez de unirse y plantar banderas frente al modelo que sigue el modelo económico, me refiero, porque mientras todo esto pasa en la esfera de la política, la realidad continúa siendo sometida, la realidad del país digo, continúa siendo sometida a medidas que van agudizando cada vez más la sí, implantación de este modelo de desindustrialización y demás. Bueno, la oposición no logra reunir los acuerdos básicos para poder enfrentar este proceso, no solo en el momento electoral, sino también en los meses que todavía tienen que transcurrir para que estas políticas por lo pronto encuentren un freno. claro. Porque, digamos, también hay que verlo en este sentido, Clara, el país dentro de un año sometido a estas políticas, bueno, va a ser un país todavía mucho más vulnerable que el que es ahora. Y la sociedad argentina va a pagar costos mucho más altos todavía, además de los que ya pagó, ¿no? Sí, 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 sobre todo si consideramos, ¿no? Que precisamente ya por estos días estamos con el paréntesis, ya te diría la espuma, ¿no es cierto?, de lo que queda del Mundial. Exacto. Y además, ¿no es cierto?, el paréntesis de las vacaciones, en Buenos Aires me refiero, pero el gobierno trabajando a fondo en acelerar la agenda legislativa, ¿no es cierto? Así es. Sí, a lo cual debemos sumar también la velocidad con que el régimen ha avanzado en el blindaje dentro del Poder Judicial, ¿no? Bueno, que no es Por un tema supuesto. menor, que no es un tema Así es. menor. Ahora, Así es. es muy interesante, yo comentaba hace un rato, Rafa, una extensísima entrevista que le hicieron a Carlos Bianco, bueno, aclaremos por si acaso, ¿no es cierto? Es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para quienes Correcto. no lo ubiquen, en el que, fíjate vos, él plantea que es prematuro hablar de un programa, ¿no? Digo porque vos señalás el estado de bloqueo político y programático de la oposición y estamos hablando del campo nacional y popular, obviamente. Exactamente. Y hablás también, ¿no?, de esa práctica nociva, decís vos, y extendida del personalismo, de liderazgos excluyentemente individuales. Y fíjate vos, que Bianco, Rafa, dijo que bueno, que efectivamente no hay una conducción en el peronismo, que hay liderazgos, y entonces lo nombró a Cristina, a Axel Kicillof, al propio Grabois, a Sergio Massa, ¿no? Y mientras yo lo escuchaba, me acordaba de tu nota. Hola, hola, hola. Hola, hola, te escucho, Sí, Clara. Y sí, sí, hubo una breve, pequeña interrupción. decía yo que mientras escuchaba los argumentos de Bianco, me acordaba de tu nota, porque ¿cómo se supone que podemos avanzar con estos liderazgos que son individuales? ¿Cómo se avanza? Bueno, justamente eso es lo que provoca el bloqueo político y también cómo se ha expandido el tiempo a lo largo de muchos meses
en la generación de los espacios colectivos que la propia dirigencia tendría que haber seriamente promovido para llegar no solo a acuerdos políticos, aunque yo lo señalo en la nota, aún en el marco de la disputas y las competencias, pero eso no justifica que no haya una acción común frente a lo que es Milei, al modelo económico que está profundizando Milei. Es decir, yo creo que no hay razones que justifiquen, ningún tipo de razón que justifique ni política ni personal, el hecho de no tener un planteo común, un planteo político, accionamiento político que pueda al mismo tiempo articular a todos los sectores que están agredidos por esta política económica, que son la mayoría de los actores sociales de la Argentina, los trabajadores, los pequeños empresarios, etcétera, y al mismo tiempo ahondar sobre el programa de reconstrucción que va a tener que llevar a cabo en algún momento la Argentina, si quiere evitar que termine siendo un territorio donde operen fuerzas externas, compañías transnacionales que saquen los recursos y demás, y la sociedad pierda todo control sobre su destino. Yo creo que el tema es tan grave que no hay nada que justifique el hecho de que esta dirigencia no se pueda sentar en una misma mesa. Sin embargo, esto no sucede. No sucede ahora ni sucedió incluso en el momento en que Milei ya puso de manifiesto con toda crudeza la índole de su programa, a partir que dijo que venía a destruir el Estado, es decir, él lo dijo literalmente. Ahora, ¿cómo puede ser que en medio de esa situación, con una sociedad que sufre las consecuencias de esta política, nuestra dirigencia del campo nacional, no se pueda sentar en una mesa a definir un plan común? Entonces yo creo que ese es el problema que en todo caso ratifica que efectivamente hay una profunda crisis de la dirigencia. Ahora bien, esta crisis da tanto lugar a la antipolítica, que es lo que Milei exacerba, como también podría dar lugar a una salida constructiva para renovar la política y volver a conectarla con los intereses nacionales y los intereses populares. Más allá de las frases hechas, más allá de planteos muy genéricos que, por supuesto, todos comparten, pero que no tienen una traducción concreta ni en la acción política ni en la elaboración de un programa de emergencia como va a tener que llevar a cabo la Argentina. Y sobre todo considerando el escenario, ¿no? Rafa, en dos conversaciones consecutivas que hemos tenido en estas últimas semanas con Lucas Klobovs, ¿no? Sí. Director de opinión pública de Q-Social, él señala que en la encuesta que hicieron en junio, el mes pasado, han detectado allí un escenario tripartito, digamos, es decir, están los núcleos duros, ¿no es cierto?, por así llamar, señala él, ¿no es cierto?, de un 25, ponele, 25-30% de mileístas, ¿no?, de libertarios, me gusta decir liberticidas porque creo que los describe mejor. Está el núcleo duro, digamos, que adhiere en términos generales, ¿no es cierto?, al peronismo, y hay, ojo, allí en el medio, un 30% de indecisos que ellos caracterizan, ¿no es cierto?, como un sector absolutamente pragmático, que lo que quiere concretamente es mejora en su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, no es un porcentaje menor, te define una elección. Por supuesto, por supuesto. Desde ya y que requiere también de parte de quienes se enfrentan el programa o quienes enfrentamos el programa de Milei, requiere también la capacidad de revisar críticamente por qué se llegó a donde se llegó. Es decir, no para, insisto, como intento plantear en la nota, no para
para culpabilizar a nadie, sino para entender los procesos que se vienen dando en la Argentina. Es decir, la irrupción en el escenario de Milei fue posible porque efectivamente las condiciones hicieron que fuera posible. Y esas condiciones están muy atadas a procesos que no se terminan de asumir, de insuficiencias, de errores políticos, de límites que tuvo el propio plan económico, etcétera, etcétera. Eso es necesario revisarlo con la mayor objetividad, aprender de la experiencia para no volver a retirar esos errores eventuales que se hayan cometido, porque en cualquier proceso, en el mejor proceso político, siempre se cometen errores y siempre es importante poder revisarlos y poder someterlos a la experiencia. Sin embargo, el bloqueo político, la falta de diálogo franco entre la dirigencia, la defensa de posiciones cerradas, esos son obstáculos. Por eso yo utilizo el término de bloqueo, porque efectivamente hay un bloqueo del diálogo, hay un bloqueo de la discusión política, de la acción política común, y bueno, esto es una insuficiencia que a Milei le da, a Milei y a lo que representa Milei, que finalmente es lo más importante. Clara, creo que vamos a coincidir, porque sí. Milei, en última instancia, encarna un modelo que se le viene aplicando a la Argentina desde Martínez de Oz en adelante, con la salvedad de los periodos, especialmente el periodo iniciado por Néstor, que implicó un inicio de recuperación de todo el daño producido. Pero si uno ve la tendencia desde el año 76 hasta acá, lo que ha prevalecido ha sido progresivamente la implantación de un modelo que lleva a la destrucción del aparato productivo argentino, del trabajo, de la industria, como bueno, todo el tiempo estamos observando. Entonces, ante semejante fenómeno que estamos padeciendo, que está padeciendo la sociedad argentina, la dirigencia, me parece humildemente, tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que ubicarse en otro lugar, porque finalmente es la sociedad argentina la que sufre este proceso, ¿no? Principalmente. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo cuando lo escuchaba a Bianco decir, bueno, es prematuro, de verdad me dio mucha bronca, porque dije, pero loco, ¿a vos te parece prematuro? La gente se está muriendo de hambre hoy, ¿no? Y no es no es una hipérbole, ojo, no es una hipérbole. Los jubilados, las familias de los discapacitados, los que son pateados para fuera del sistema, y todavía no, digo yo, mediante los despidos masivos, etcétera, etcétera, necesitan soluciones ya. No, ¿de qué prematuro me está hablando? Pero incluso, Clara, hagamos esta reflexión, además del costado humano, social que tiene, que vos marcás, y de la sensibilidad frente a esta problemática que debería movilizar a la dirigencia. Además, hay un fenómeno vinculado a que los actores sociales, los sujetos sociales que están en condiciones de ponerle un freno a esto, se van debilitando. Es decir, claro, una cosa es que exista una fábrica con trabajadores organizados, otra cosa que esos trabajadores se transformen en cuentapropistas que después terminan no sé, en actividades que no tienen ningún horizonte de proyección. Entonces, las fuerzas sociales se van debilitando y esto sucede todos los días. A medida que se cierra, cada cierre de fábrica implica un mayor nivel de vulnerabilidad frente a la capacidad de responder a esta situación. Entonces, los tiempos no pueden medirse exclusivamente por los tiempos electorales. Y ese es otro problema. Es decir, acá se plantea, bueno, la solución va a venir finalmente del proceso electoral o del proceso previo que determine la elección de los candidatos. Pero mientras eso pasa, en la Argentina van sucediendo cosas todo el tiempo y esas cosas condicionan mucho la capacidad de recuperación. No sé si coincidimos. Sí, por supuesto, absolutamente. Y agrego, no solo en la Argentina, lo que es más grave, y creo que además es una diferencia
precisamente, perdón la reiteración, ¿es cierto?, de agravamiento del contexto, es en lo regional, porque cuando Néstor asumió, ¿no es cierto?, el contexto regional era completamente distinto. No lo teníamos Estados Unidos con la bota en la nuca, ¿no es cierto?, con un injerencismo obsceno en toda América Latina y con un mapa político ideológico absolutamente adverso para cualquier fuerza progresista. De hecho, si no, tomemos solo como un botón de ejemplo, ¿no es cierto?, a esta payasada, porque no se puede describir de otra manera esta, entre comillas, cumbre armada por Rubio, ¿no es cierto?, Sí. en contra de las fuerzas terroristas de la izquierda. Uno hasta tiene ganas de reírse, ¿no? Porque, qué sé yo, hasta a Montoneros lo mencionaron, Tupamaros, no sé qué, pero te da un clima de época. Exactamente. Y bueno, y además hay ejemplos de, 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 de cómo, vamos al caso de Brasil, por ejemplo, lo de Lula, por ejemplo, Sí, que uno sí, lo puede tener una observación crítica desde cierto ángulo, pero Lula, gracias a su capacidad de articular a sectores que ideológicamente incluso no son la quinta esencia de su programa, ni mucho menos, pero logró ponerle un freno a estas fuerzas, Clara. Es decir, acá hay un tema también de la capacidad política que se requiere para poder ponerle freno por lo menos inicialmente a lo más extremo, que es la extrema derecha. Es decir, claro, eh, yo recuerdo que cuando Lula hace todo su esquema de alianzas con sectores, incluso de la derecha blanda brasilera, muchos lo criticaron, quizás con razón en algún sentido, pero evitó que fuera Bolsonaro de vuelta presidente. claro, Es decir, claro, eh, hay que, la política, como vos bien marcás, hay climas de época que también determinan límites posibles, pero el problema es que nosotros, en vez de, en todo caso, imaginarnos cómo son esos límites, llevar todo digamos, activar todo el potencial que tienen las fuerzas nacionales que son muy importantes y populares en la Argentina, que todavía siguen siendo muy importantes en sus organizaciones y demás, resulta que tenemos un elenco dirigencial que, bueno, que se dedica a discusiones que son totalmente superfluas en relación a estos problemas. Entonces, eso también es una gran ventaja relativa a quienes están deliberadamente intentando implantar en la Argentina este modelo tan destructivo. Es decir, la fortaleza de ellos también nace de nuestra propia debilidad sí, política. sí, Y eso es algo sobre el cual creo humildemente que hay que reflexionar y hay que mensurarlo bien, porque si no, se presenta este proceso de Milei, en nuestro caso, bueno, como parte de un dispositivo que no se puede combatir, no se puede modificar. Y eso no es verdad. En la Argentina hay recursos suficientes para poder enfrentar estas políticas, pero para eso necesitamos la unidad de las fuerzas nacionales populares y un plan de acción y un programa. Si eso no se construye, por supuesto que van a prevalecer y Milei va a tener el tiempo necesario para intentar, porque hoy no lo podemos descartar, la verdad, su propia reelección, no lo podemos descartar. sí. Este, entonces, bueno, ese fue el intentar reflexionar sobre estas líneas, ¿no? Sí, sí, sí. Y está todo ya en la despedida, está no me gusta conceptualizarlo así, pero es lo que me sale ahora. El capital humano, intelectual, en nuestro campo, suficiente, ¿no es cierto?, como para Claro, poder sumar por supuesto, por a un supuesto. programa. Por supuesto, por supuesto. Es un capital humano que está casi excluido de la vida política. La vida política entendida, como decía un español con P mayúscula, ¿no? La política entendida Sí, con P mayúscula. Las grandes cuestiones que tendríamos que estar discutiendo y que deberían poder crear los espacios para que todo ese capital intelectual
de conocimiento, de experiencia, también se articule y brinde los frutos que puede brindar, ¿no? Pero bueno, Mm. yo creo que, perdón. No, 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 por favor, cerrá la idea, sí. No, no, que yo creo que las condiciones para que esto suceda quizás se van a ir engendrando porque estamos también frente a un límite del cual o se profundiza definitivamente la antipolítica y la desarticulación política y social de Argentina, o hay capacidad de reacción y se puede emprender un camino de reconstrucción. Yo pienso que esta posibilidad existe y que bueno, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que suceda, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Rafa, como siempre, ha sido un enorme gusto poder compartir estas ideas, abrir estos pequeños espacios, son menos que ventanitas, reflexivas, más allá del apuro de TikTok, que nos hace falta. Así Son es. imprescindibles. Bueno, Clara, Ha te sido un agradezco mucho a gustazo. vos, ¿eh? Y un saludo No, por favor. a la audiencia. Un Gracias. abrazo, un abrazo. Un beso. Chau, Bueno, chau. hemos estado conversando con Rafael Prieto, periodista, es codirector de la revista digital Y Ahora Qué,